Buenos días, hermanos, bienvenidos esta mañana, última semana, último día, último domingo de febrero ya. Pues gloria a Dios que estamos aquí reunidos. Bienvenidos, un gozo estar viendo tantas caras de regreso y pues el Señor en su misericordia nos ha traído hasta este lugar porque el Señor es fiel. Quiero que me acompañen a leer el pasaje en el que estará basado el mensaje esta mañana. Por favor, vamos al Evangelio de Mateo, seguimos en el estudio de este Evangelio según Mateo. Estamos en el capítulo 9, versículos del 14 al 17. Si lo encontramos, nos ponemos de pie, por favor. Mateo 9, 14 al 17. Vamos a leerlo todos juntos, son 4 versículos, por favor. Dice así: Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos tus bendiciones que son muchas y se renuevan cada día. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos da de estar de nuevo, Señor, expuestos a tu palabra. Te ruego, Señor, que este día tengas misericordia, Señor, de nosotros y aquellos que nos escuchan, Señor, a través de internet también, para que puedas tocar nuestros corazones, Señor. Quita tropiezos de nuestra mente, Padre, y permítenos salir transformados esta mañana de este lugar. Permítenos escuchar tu voz, Señor, y te ruego que tomes control de mi boca, de las palabras que han de ser pronunciadas en este micrófono, Señor, para que seas tú que hable a través de mí. Porque te lo ruego de todo corazón, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ay, los jóvenes pueden pasar a su salón. No entiendo todavía el lenguaje de señas, pero ya quedó. Perfecto, pues ya están los jóvenes en sus aulas, en su aula, y nos quedamos los jóvenes aún. Muy bien, hermanos, pues estamos en la continuación del Evangelio según Mateo. Estamos ya avanzando en esta parte del capítulo 9. Acabamos de leer estos 4 versículos del 14 y 17, y pues en esta parte el evangelista nos trata de describir una situación muy peculiar, para nosotros pues ya conocida anteriormente, pero quiero que pongamos un poco el contexto de cómo sucede esta pregunta famosa sobre algo que vieron estos personajes en los que estamos centrados esta mañana. Si hacemos un poco de memoria, anteriormente en este pasaje o en este capítulo hemos estado viendo algunas situaciones y sucesos que se han venido desarrollando. Después de que pasó el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo descendió, llegó a la casa de Pedro, hizo otra situación allí, después se subió a una barca, llegó a este otro lugar donde calmó la tempestad y manifestó su control y soberanía sobre incluso el aire y el mal tiempo que había en ese lugar específicamente. Después vinieron los endemoniados gadarenos, manifestó también su poder sobre los demonios y este tipo de fuerzas del mal o de la oscuridad. Después de esto, pues sigue haciendo milagros, señales, prodigios, sanando enfermedades. En esta parte vimos primeramente donde Jesús sana a un paralítico. ¿Recuerdan cuando lo descienden del techo porque ya no había un lugar para meterlo por la puerta? Y manifiesta algo espectacular, si me permiten decirlo, donde el Señor estaba siendo observado por una multitud, no solamente por personas que lo seguían y por sus discípulos que estaban de acuerdo con la enseñanza que él estaba mostrando, sino por otras personas que eran curiosos y emitían fuertes críticas en su contra.
Estos grupos también estaban observando lo que el Señor hacía. Entonces, si recordamos un poco en este anterior, cuando el hermano Dario nos compartía sobre este milagro que hace con el paralítico, que él ve cómo los hermanos o unos parientes de lo hacen descender del techo y ven que de alguna manera llegaron hacia la presencia del Señor, y él dice que viendo la fe de le perdona sus pecados. Y casi que dicen los muchachos que lo bajaron, tanto esfuerzo que hicimos para que nomás le dijeras eso, ¿va? El chiste que camine el hombre y que salga corriendo de aquí. Y era lo que ellos esperaban que hiciera. Pero cuando dice tus pecados te son perdonados, pues todos dicen, bueno, pues cualquiera puede decir esas palabras. Porque nadie puede comprobar que eso va a suceder. Si yo les digo a ustedes, vayan jóvenes de aquí, sus pecados les son perdonados. ¿Cómo pueden comprobar que eso suceda? No se puede. Pueden salir de aquí y dicen, ya me perdonó el hermano, pero pues, ¿qué poder o autoridad tengo para hacerlo? ¿Pero qué hace el Señor? Dice, ¿qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados son perdonados o levántate, toma tu lecho y anda? Y entonces, para demostrar que lo que dijo anteriormente va a suceder, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces se levantó y tomó su lecho y pudo caminar. Entonces, de esa manera demostró que lo que dijo anteriormente también es cierto. Tiene poder para perdonar pecados. ¿Qué hacían los que estaban siguiéndole? Pues obviamente creyeron. Pero los antagónicos o los que estaban criticando lo que él hacía, pues también se vieron sorprendidos por esas señales que él estaba haciendo. Estaba demostrando que era Dios mismo en la tierra. ¿Quién más puede perdonar pecados sino Dios? Interesante, entonces, ellos seguían observando esta situación. Después viene cómo Jesús come con pecadores, después cuando llama a Mateo, sentado en la mesa de los tributos públicos, cobrando los impuestos para dar al pueblo que estaba oprimiendo a los judíos. Veíamos el domingo pasado que pues eran detractores. Cómo cobraban para darle dinero a aquellos y no tenían un límite. Sabemos que eran personas que tenían bastantes ingresos porque no tenían un límite para cobrar. Lo demás que cobraban por abajo del agua o por debajo de la mesa, como dicen, pues se lo quedaban para ellos. Sin embargo, el Señor viene y come con él y con todos los invitados que tenían en su casa. Entonces, ellos decían, mira que viene y hace milagros, come con pecadores. Y así van viendo este tipo de acontecimientos o sucesos que se veían venir, y como en el inicio del ministerio del Señor aquí en la tierra, después del Sermón del Monte y todo lo que hemos estado relatando, pues está yendo de un lugar a otro. Y primeramente pues llama, según este orden que no es cronológico, pero es así la manera en que lo relata Mateo, lo llama a él primeramente para que le sirva y se una a sus discípulos. Y no nada más lo llama, sino que se sienta a comer con ellos. Se sienta y come un banquete que le preparan en la casa de Leví. Recordemos que así es el nombre original de Mateo. Después el Señor se lo cambia por Mateo. Por lo que entonces, en el pasaje que nos encontramos ahorita, es después del llamamiento de Mateo. Llegamos a este grupo de versículos que nos muestra la autoridad de Jesús para interpretar, criticar, modificar o aún anular costumbres religiosas que no revelan la verdadera esencia de la palabra de Dios. ¿Qué hacían esos que estaban observando al Señor para criticarlo? Buscar en qué manera no hacía o no cumplía la ley de Dios. Y fue duramente criticado por parte de ellos porque no hacían lo que a ellos se les había enseñado como hacer lo correcto. Recordemos que en el Antiguo Testamento, pues la ley tenía una serie de mandamientos. Los 10 mandamientos que vemos en Éxodo 20, más una serie de todas las leyes diseñadas por estos judíos, escribas, fariseos, que fueron añadiendo a los mandamientos leyes de hombres y que mandaban a todos que la cumplieran. Entonces, no nomás se hizo un decálogo como el Señor le dio a Moisés, sino que era un montón de otras leyes que tenían como tradición que cumplir.
Y que el Señor Jesucristo obviamente no se apegaba a esa ley de hombres. Él vino a cumplir la ley de Dios. Pero en la religión judía de los tiempos del Señor Jesucristo se cumplían un montón de otras leyes, tradiciones, costumbres que ellos fielmente seguían. Como a la fecha podemos ver en otras creencias cómo hay ciertos ritos, rituales, tradiciones, costumbres que siguen al pie de la letra, y que si no lo haces eso, pues entonces no haces lo que Dios manda. Pero la gente, en su ignorancia de la Escritura, de la palabra de Dios, pues pone oído a la tradición y a la costumbre y deduce que es algo que Dios manda. Pero no lo es. Una vez más, en este pasaje, la autoridad de Jesús es puesta a prueba por otro grupo religioso. Viene y lo confronta. Vamos a ver ahorita qué personajes conforman estos versículos donde un grupo religioso le cuestiona al Señor su proceder y el de sus discípulos. Pero vemos que una vez más esta autoridad es puesta a prueba por estos discípulos, pero como siempre esto provocará una gran enseñanza acerca de la verdadera interpretación de las leyes divinas del reino de los cielos. El Señor los va a corregir, les va a decir que lo que ellos hacen no es en realidad lo que Dios manda. Así que en este pasaje Jesús nos advierte varias cosas. Y una de ellas es que no mezclemos la vida nueva que viene de Él con las cosas de la vida vieja que teníamos antes de Cristo. Por lo que podemos hacer una analogía rápida. Cuando, por ejemplo, encuentras leche podrida en el refri, la mezclas con la leche buena. Porque dices, bueno, aquí me quedó poquita que ya no sirve, pero tengo un galón que acabo de comprar. Para no desperdiciarla la voy a mezclar y que se haga un poco más. Y como tengo 3 plebes que darle leche todos los días, pues para no tirarla. ¿Qué pasa con la leche nueva? Si le mezclas la leche vieja que no sirve. Aunque sea poca, ¿verdad? Se echa a perder, no la puedes mezclar. ¿Qué haces con esa leche vieja? La tiras, la desechas, te deshaces de ella. Por lo que entonces el Señor utiliza analogías o parábolas en este pasaje para hablarnos también de nuestra vida pasada y la vida nueva que viene de Él, de un nuevo nacimiento que Él nos ofrece. Entonces, estos discípulos o este grupo religioso que lo señala son llamados aquí como los discípulos de Juan. Y estos discípulos de Juan no son discípulos de Juan el apóstol, sino Juan el Bautista, que si hacemos también memoria, recordamos que fue el que vino a preparar el camino del Señor para cuando Él estuviera listo de iniciar su ministerio. Y Él todo tiempo tenía claro que Él venía preparando el camino de alguien que era mayor que Él, y dijo, yo no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias o andar en sus zapatos. Y todo el tiempo le dijo a sus discípulos, síganlo a Él, porque es preciso que yo mengüe para que Él crezca. Y en esta parte de la Escritura, cuando Él es confrontado, cuando el Señor Jesucristo es confrontado por estos discípulos de Juan, Juan se encontraba seguramente preso o incluso ya había sido decapitado, porque ese fue el final de Juan el Bautista. Pero estos discípulos que siguieron a Juan todavía continuaron siendo un grupo compacto que seguía las enseñanzas de Juan, y recordemos que cuando Juan empezó a ministrar, llamando a todos al arrepentimiento, y era una persona que vivía muy austeramente, ayunaba en su vida cotidiana, afligía su cuerpo, y todo lo que hacía era basado en la ley del Antiguo Testamento. Por lo que los discípulos que él
aglomeró, alcanzó a discipular, pues hicieron lo mismo que él hacía. Seguir al pie de la letra lo que es la ley del Antiguo Testamento, como un judío que él fue. Entonces estos discípulos de Juan el Bautista veían que los discípulos del Señor hacían cosas que no eran totalmente de acuerdo a lo que ellos habían sido enseñados por su maestro, Juan. Y se unieron con los discípulos de los fariseos, que si recordamos entonces también tenían mucho en común, porque los dos hacían lo que la ley del Antiguo Testamento mandaba. Entonces se unieron y confrontaron al Señor. Y veían a los discípulos del Señor Jesucristo y al mismo Señor Jesucristo sentados a la mesa de pecadores, comiendo, cuando muy seguramente ese día debería haber sido un día de reposo, un día de ayuno. Y a ellos no se les veía que estaban ayunando. Que esa es la pregunta principal en la que muchas de nuestras Biblias está subtitulada. La pregunta sobre el ayuno, dice esta parte de la Escritura. Que no necesariamente habla solo del ayuno, habla de todas las tradiciones que ellos veían y que no estaban siguiendo los discípulos del Señor Jesús. Por lo que vamos a leer entonces versículos 14 y 15 de nuestro pasaje esta mañana, diciendo: entonces, esta palabra entonces es una continuación de lo que hemos estado relatando ahorita en el contexto. Después de que Leví fue llamado por el Señor, o sea, Mateo fue llamado por el Señor Jesucristo, y en esta parte cuando el Señor Jesucristo llama a Mateo, también le dijeron, vamos a leer un poco cuando llama a Mateo el Señor Jesucristo, dice: y aconteció que estando sentado él a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Dice Mateo 9:10. Y el 11, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos del Señor Jesús: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor escuchó cuando se les hizo ese señalamiento: ¿por qué su maestro y ustedes se sientan a comer con pecadores? No le dijeron a él. Él escuchó cuando estos fariseos o discípulos de los fariseos le dijeron eso. Pero el Señor se metió en la plática y les dijo: ya escuché lo que dijeron. Pero dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa esto: misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué hacían, se supone, los fariseos? Se sacrificaban, se flagelaban, ayunaban, daban limosna, hacían todo para según cumplir la ley de Dios. Pero el Señor les está diciendo: aprendan, dice la palabra, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Cómo se creían los fariseos? Justos. ¿Se creían enfermos? No. Para ellos estaban justos y se creían sanos, por lo que no tenían necesidad de médico. Por eso entonces el pasaje de esta mañana dice: entonces, vemos otra vez, entonces después de esto vinieron a él los discípulos de Juan. ¿De qué Juan? De Juan el Bautista, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Por qué decían esto? Porque los veían sentados comiendo. O también podemos pensar, cuando alguien ayuna, ¿se nota? ¿O debería de notarse? No, si yo ayuno, es algo entre el Señor y yo. Pero ¿qué hacen los fariseos? Demudan sus rostros y hacen visible externamente que están ayunando. Porque ¿de quién buscan la recompensa? De los hombres. Y de los hombres quieren obtener la recompensa. Por lo que el Señor dice, eso van a obtener. Y los fariseos y los discípulos de Juan hacían lo mismo. Cuando ayunaban, lo hacían visible a las demás personas, para que ellos también vieran
la cantidad de justicia que había en ellos y cómo entonces ellos sí cumplían la ley de Dios. Y veían que los discípulos del Señor andaban tan felices comiendo, sentándose a la mesa con otros, y no se les veía cara de que estuvieran ayunando. Pero el Señor no demanda eso. Continuando diciendo, Jesús les dijo, cuando escuchó esto, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán, dice el Señor. El texto aquí, hermanos, presenta a los discípulos de Juan el Bautista haciéndole una pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Y al parecer, a pesar de que su maestro Juan había sido encarcelado y posteriormente, como decíamos, había sido muerto, este grupo perseveró manteniéndose unido y siendo fiel a Juan el Bautista. Pero como comenté ahorita, Juan siempre estuvo señalando que él no sería el que habían de seguir. Y a pesar de que él les estuvo señalando a Jesús, muchos después de la muerte de Juan seguían siendo fieles a las enseñanzas de Juan. Y no escucharon en su totalidad lo que Juan les dijo durante su vida, de que a él es a que deben de seguir. Dice, por ejemplo, en Juan 1, 13, 35 al 39. Vemos las palabras de Juan el Bautista aquí. Juan 1, 35 al 39. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguía, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron que dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Entonces, algunos sí obedecieron a Juan en el hecho diciéndole que Jesús es el que tenían que seguir. Sin embargo, algunos de los discípulos de Juan sintieron celos del ministerio de Jesús. Y esto lo vemos en Juan 3:26. Cuando estaba todavía el ministerio de Juan el Bautista, y al mismo tiempo, si recordamos, el Señor Jesucristo inició su ministerio en otro lugar. Y hubo una coincidencia de tiempo donde todavía Juan llevaba a cabo su ministerio y el Señor Jesús inició el propio. Pero hubo celos de los discípulos de Juan del ministerio de Jesús, porque dice Juan 3:26, y vieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Por lo que entonces, al parecer, llegaron a formar un grupo religioso que sobrevivió varios años, tal y como sugiere también el libro de los Hechos, donde nos dice que después de esto les preguntaron a ellos, ¿ustedes de quién ya tienen el Espíritu Santo? ¿Han sido bautizados en él? Y dice, ni siquiera sabemos que había Espíritu Santo. Dijeron, ¿en quiénes se bautizaron? Y contestaron en Hechos 19:3, en el bautismo de Juan, dicen. Porque todavía siguieron ellos arraigados a las enseñanzas de Juan el Bautista, incluso después de la muerte de este maestro. Entonces aquí estamos, como ellos se unieron a los fariseos en lugar de seguir al Señor Jesucristo, y lo critican diciéndole, ¿por qué tú y tus discípulos no ayunan? Como nosotros lo hacemos, ¿cuántas veces? Muchas veces. Tenían esa autojusticia tan arraigada que ellos se sentían hacer lo correcto y ellos decían, ¿por qué ellos no hacen lo que Dios manda? Porque ellos incluso acabamos de leer donde dice, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? Sin embargo, hermanos, en la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, tradicionalmente solamente había un día al año en el que se acostumbraba a ayunar. Y era el día de la expiación.
Por lo que se entiende que la ley obligaba una vez al año al ayuno, que era el afligirse y el estar meditando en el tiempo de la expiación o la manera en que se sacrificaba un animal para el perdón de los pecados. Por lo que en memoria de esto, el pueblo estaba llamado a ayunar y no hacer ningún trabajo, era como un día de reposo. Pero ¿cuántas veces? Muchas veces no, una vez al año. Eso es lo que dictaba la ley. Pero ¿qué hacían los fariseos? Añadieron cosas, añadieron mandamientos de hombres, tradiciones y lo que su cultura mandaba a la ley de Dios. Y ahorita vemos este grupo de los discípulos de Juan unido a los fariseos criticando al ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, ahora vemos en este pasaje preguntándole al Señor, ¿por qué ustedes no ayunan y si nosotros hacemos muchas veces? Pero si vamos a donde dice el día de la expiación, está en Levítico 23, 27. En Levítico, donde fue dictada la manera en que el pueblo debería de vivir de acuerdo a las enseñanzas de Dios mismo. Dice Levítico 23, del 26 en adelante vamos a leer, dice 26. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ese afligiréis vuestras almas se traduce como ayuno, porque ciertamente eso es el ayunar, el afligir tu alma para estar en comunión con Dios. Por eso el Señor utiliza la imagen de las bodas. ¿Cómo vamos a ayunar si estamos en gozo porque va a haber un matrimonio? ¿Cómo vamos a estar de luto? Por eso podemos entender las palabras del Señor Jesús cuando dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Y ese luto hace referencia a Levítico 23, 27, donde dice, tendréis santa vocación y afligiréis vuestras almas. Porque esa era la manera en que se llamaba al pueblo al ayuno, al afligir sus almas. Y siguiendo el 28 también decía, ningún trabajo haréis en este día, porque ese día es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, para tener comunión con el Señor. Porque toda persona que no afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y había una advertencia. Toda persona que no afligiere en este mismo día o que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. Por lo que era obligación una vez al año afligir tu alma en ayuno. Era todo. Así que hermanos, de esta manera vemos cómo este grupo religioso, señalando a los discípulos del Señor y al Señor mismo, seguían tradiciones que no iban de acuerdo a la palabra de Dios. Porque ellos dicen, nosotros ayunamos muchas veces. Y iban casi que anotando los días que lo hacían, etc. Y ahorita vamos a ver más adelante con qué frecuencia es eso muchas veces, que ustedes ya saben la respuesta. Pero vemos también en el Antiguo Testamento que el Señor, más que llevar al afligir de almas y al abstenerse de alimento físico y al hacer cosas para agradar a los demás, lo que Él en realidad quería es lo que dice en Isaías 58, 6 y 7. Seguimos en el Antiguo Testamento, vemos cómo estamos viendo el Antiguo Testamento para ver cómo este grupo que señalaba el Señor estaban equivocados. Dice Isaías 58, versículo 6. A ver si está bien el pasaje. Tengo aquí que dice, ¿por qué dicen ayunamos si no hiciste caso? Ahí empieza ese. Ese es el 3. Bueno, vamos desde el 3, 58, 3. ¿Por qué dicen ayunamos si no hiciste caso? Humillamos nuestras almas si no te diste por entendido.
He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Dice ahora el 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y el 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis este ayuno y día agradable a Jehová, dice el Señor. Ahora sí el 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Dice el 7. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veáis al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Eso es lo que demanda el Señor. Más que el estar sin comer alimento físico, el agradar al Señor haciendo la voluntad de éste, ayudando al necesitado, dando de comer al hambriento, vistiendo al desnudo, ligando, dice, quitando todas las ligaduras de impiedad. Eso es el ayuno que Él demanda, más que el abstenerse de alimento físico. Pero los legalistas, fariseos, en lugar de deshacerse de esas ligaduras de impiedad, de aliviar el alimento, no, mejor ese día no comían. Y decían entonces cumplimos la ley de Dios. Y demudaban sus rostros y me imagino que han de haber sido personas que tenían bastante para comer, bien. Por un día que llevaban sin comer, pues se les ha de haber notado bastante. Porque tenían para alimentarse bastante bien, por lo que un día entonces era para el notorio y pues si no, han de haber andado todo el día quejándose que andaban sin comer. Y veían a los discípulos del Señor comiendo a sus anchas, gozándose sin afligir su alma. Y dicen, ¿por qué ellos lo hacen y están con este maestro y nosotros muchas veces lo hacemos? Y el Señor le dice, porque no hay necesidad de hacerlo. ¿Cómo entonces van a estar los que están de bodas? Y cómo, fíjense cómo utiliza esta festividad. Y no es casualidad que utilice esta festividad, como no podemos decir, es que puede haber usado un cumpleaños o no sé, otro festejo. Sino que las bodas representan, más bien el esposo representa él mismo. Y ellos estaban con el esposo. Que el esposo, bíblicamente sabemos que va a haber un matrimonio entre el Señor y su iglesia. Y mientras están con el Señor, pues ¿cuál ayuno? ¿Cuál afligirse? ¿Cuál luto entonces? Y esto los judíos lo entendían perfecto. Entendían que en unas bodas, cuando se celebraban estas, un grupo de amigos del novio lo acompañaban. Y no eran como las bodas actuales, que duraban 4 o 6 horas, eran una semana más o menos de festejo. Entonces, todo ese tiempo lo acompañaban los amigos del novio y se gozaban durante toda esa semana con él. No estaban de luto ni afligidos. Y ellos cuando les dicen, ¿cómo entonces van a estar de luto los que están en bodas, estando el esposo con ellos? Entonces este grupo de los discípulos de Juan y los fariseos entendieron, a menos que te hayan hecho. Y habían dicho, ¿qué nos quiso decir el Señor? Pero sabían perfectamente lo que el Señor les estaba hablando, usando esta analogía de la boda y del esposo. Por lo que sigue el Señor. Aquí entonces el Señor usa esta figura literaria que corresponde a las costumbres judías y que ellos entendían perfectamente. Cuando una pareja judía se casaba había una gran alegría, no había luto. Ahora bien, dice, ¿cómo podrían estos estar de luto mientras la pareja estaba de fiesta? De igual forma, ¿cómo podían estar de luto los discípulos mientras su maestro estuviera con ellos? Algo parecido ocurre en los cristianos. Cuando somos perdonados por nuestros pecados y nos hacemos herederos de la vida eterna y todas sus promesas del Señor, entonces un gozo invade nuestra alma y la tristeza desesperanzada debe abandonar nuestra vida.
Sin embargo, Jesús aclara que no siempre será todo fiesta ni miel sobre hojuelas, sino que vendrán días de angustia donde será necesario ayunar. Por eso dice, pero vendrá días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y podemos hacer aquí dos aplicaciones. Podemos asumir que el Señor hablaba que cuando Él fuera crucificado y no estuviera ya físicamente con sus discípulos, entonces tendrían tiempos para estar en aflicción de alma. Como seguramente los discípulos de Juan estuvieron cuando lo apresaron y después cuando lo decapitaron. Estuvieron en aflicción de alma. El Señor también decía, una vez el esposo les será quitado y no habrá ese gozo que tienen ahorita. Por eso ahorita no tienen ni por qué afligirse, están de fiesta. Esa puede ser una aplicación de esto. La otra puede ser que en nuestra vida habrá tiempos en los que tenemos que permanecer en aflicción de alma y en comunión con el Señor por alguna situación que estemos pasando, que no podrá haber un gozo latente en nuestra vida, en nuestra alma tampoco. Y habrá necesidad de estar en ayuno. Eso es lo que el Señor se refiere en esta parte donde dice, pero vendrán días y entonces ayunarán. Igual es en nuestra vida cristiana, así como hay momentos de victoria, gran gozo, también vienen días difíciles, donde nuestra alma se viste de cilicio y el ayuno es necesario. Pero no por siempre, porque al final de toda la tormenta siempre llega el sol de justicia. O lo que no es necesario un ayuno perpetuo, ni estar en aflicción de almas, porque la misma ley nos dice que solamente es una vez al año para la ley, o los que estaban bajo la ley, que es antes de que el Señor viniera a esta tierra. Ahora no estamos bajo la ley. De esa manera entonces el Señor les responde, ellos no tienen que ayunar, están el esposo con ellos, están en gozo. No hay cosa que hacer al respecto. Y dice el versículo 16 y el 17 de nuestro pasaje, dice todavía el Señor está hablando aquí. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Hay una palabra con la que inicia este versículo 16. En nuestras Biblias, la mayoría de esta dice nadie. Y si el Señor dice nadie, pues es que es nadie. Nadie en su sano juicio va a hacer lo siguiente, dice el Señor. Nadie en lo absoluto, nadie que tenga un gramo de inteligencia, raciocinio, sentido común, va a poner un paño viejo en un vestido nuevo. Si conocemos de costura un poco de telas, en todo caso, sabemos que las telas se encogen conforme van usándose, cuando se lavan, etcétera. Más si tienen secador, ahorita últimamente las cosas hasta lo que no se encogía antes se encoge ahora. Entonces, si pones una tela nueva en un vestido, una tela vieja en un vestido nuevo, tienen dos propiedades distintas. La tela vieja ya se encogió lo que iba a encogerse y la otra apenas está con esa propiedad de encogerse y va a tirar del vestido y lo va a romper más. Por lo que no hay una compatibilidad entre las dos. Y después habla de odres. Yo antes de estudiar el pasaje yo pensé que eran barriles, porque en mis tiempos no se usan odres. Yo dije, pues como los vinos se almacenan en barricas de madera, de ciertos... No, pero estos no son barricas, son odres y son de cuero, de animal, de cabra, de becerro, de algo que pudieran los en aquel tiempo usar. Y es como si te pones un cachorón. Te subes un cierre completo hasta arriba y eso es lo que es un odre. Es así del animalito, le quitaban toda la piel entera y lo cosían de las
las extremidades de todo el cuello y de todo el vientre, y le dejaban la abertura del cuello nada más, donde ahí depositaban el líquido que era el vino, que también guardaban mantequilla, manteca, lo que puedan hacer. Y era el recipiente que usaban en aquel tiempo. Eso es un odre. Entonces, lo vertían el vino en odres nuevos, y así como la tela tiene una propiedad cuando es nueva, la piel de animal cuando es nueva pues es flexible. De igual manera pues tiene esa propiedad. Conforme se va haciendo viejo la piel o vieja la piel, ya es rígida y ya no tiene esa elasticidad que tienen las pieles cuando son más nuevas. Entonces, dice aquí el Señor, nadie pone vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque también el vino, la uva, sabemos que el vino viene de la uva y tiene una propiedad al fermentarse. ¿Y qué es esto? No es más que se expande. Los gases que produce la fermentación de la uva dentro de un recipiente tiende a expandir el recipiente. Y si es una piel y es nueva, pues se va siendo elástica y se va adaptando al vino. Pero si metemos vino que no se ha fermentado aún en un odre viejo que ya está rígido, que ya fue estirado en su tiempo, le meten el vino nuevo a la fermentación, se desperdicia el uno y el otro, como dice aquí el pasaje. Bueno, esas son las clases de cocina que acabamos de terminar y de cultura general. Entonces, ¿es a lo que se refiere esto? Nadie, dice el Señor, que conozca estas propiedades va a ser de vertir vino nuevo que no se ha fermentado en un odre viejo, porque se va a echar a perder. No se puede. Y podemos aquí ver entonces a qué se refiere con el vestido viejo y los odres viejos. Y es a todo lo que acabamos de describir. Los fariseos y los discípulos de Juan, que basaban su vida en las cosas viejas del Antiguo Testamento. Por lo que entonces, vamos a ver dónde nos quedamos. Por lo menos vamos a ver algunas 4 cosas a las que se refiere los odres viejos y el vestido o la tela vieja. Y uno de ellos es los rituales o los ritos de la ley, que esto era la sombra de lo que había de venir. En el Antiguo Testamento hay muchos rituales, los sacrificios, las fiestas, el día de reposo, el ayuno del día de la expiación. Esos rituales que hacían era lo que proyectaba todo al Señor Jesucristo. Vamos a Colosenses 2:13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y luego dice en el 14, anulando el acta de los derechos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Fíjense, si yo pongo aquí mi mano, estoy proyectando una sombra. ¿De acuerdo? Todo esto que dice el Señor aquí, nadie nos juzgue en comida o en bebida. ¿Por qué vienen entonces a decirle por qué esos ayunan? ¿Por qué no ayunan? Y nosotros sí lo hacemos muchas veces. ¿Qué están haciendo? Están juzgando en comida, diciéndole, ellos no lo hacen, y sí nosotros un montón de veces. Por eso el Señor viene y dice aquí, nadie nos tiene nada que decir de acuerdo a la comida o a la bebida o en cuanto a días de fiesta, porque hoy es día de la expiación. Eso era sombra.
era sombra de lo que venía más adelante. Y dice al final del versículo 17, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Quién proyectaba esa sombra? Cristo. Cristo proyectaba la sombra de esos ritos y rituales que en el Antiguo Testamento se llamaban a realizar. Por eso dice, nadie los juzgue en comida o en bebida. Y esto aplica para esto del ayuno que les está diciendo, ¿por qué están comiendo todos estos si nosotros no lo hacemos? Aquí el Señor dice, nadie debe de juzgarnos en esas tradiciones que ya se cumplieron en Cristo. Por eso vemos también que estos odres viejos de los que habla el Señor y este grupo religioso no soportaba las palabras de el Señor y sus discípulos. Y un ejemplo de ello es lo que se relata en Juan 6, versículo 6, 6, 61. Vamos a ir para allá. Juan capítulo 6, versículo 61, así, que lo tengo repetido aquí. 6:61 de Juan. ¿Qué pasaba con los judíos que recién escuchaban las enseñanzas de Jesucristo? Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Jesús, al darse cuenta de que sus discípulos murmuraban acerca de esto, les dijo, ¿esto les ofende? ¿Por qué? El Señor estaba dando las enseñanzas que traía al pueblo de Israel, pero para ellos era difícil entender esas enseñanzas porque para ellos era algo nuevo. El dejar de cumplir todos esos rituales que ellos llevaban a cabo, para ellos era como desobedecer la ley de Dios y desobedecer a Dios mismo. Entonces, dura es esta palabra y dice, ¿quién puede entenderla? Como odres viejos o como vestiduras viejas, no asimilaban la palabra del Señor que venía a darles una enseñanza nueva. Y a causa de esto, los judíos que un día antes estaban gozosos queriendo hacer rey de Israel a Jesús por el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, al día siguiente la mayoría de ellos decidió dejarlo. Y eso lo vemos en el versículo 67, del capítulo 6 de Juan. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, muchos dejaron de seguir a Jesús por esas enseñanzas nuevas que él traía. Y el Señor voltea a sus discípulos, a los 12 apóstoles, y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Obviamente se quedaron y permanecieron con el Señor. Pero muchos para ellos eran cosas que no podían entender en su mente, la nueva enseñanza que el Señor traía. Así que el Señor empieza a hablarles de la necesidad de comer su carne, de beber su sangre para vivir eternamente y permanecer en Él. Esos odres viejos era esta tradición que ellos que no podían quitarse de encima. Eran esos rituales que solamente vemos era la sombra del cuerpo de Cristo. Otra cosa que representa también esos odres son los mandamientos de hombres. Los mandamientos de hombres y tradiciones del pueblo del Antiguo Testamento, que es lo que dijimos también, que el Señor dio su ley, pero ellos aumentaron esta ley con mandamientos de hombres y con tradiciones. Y ya vemos, nosotros venimos de otra cultura, de otra religión, donde la tradición es más importante que la palabra de Dios. O sea que cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia. La Iglesia Católica Romana basa más su enseñanza en tradición que en la palabra de Dios. Y en ese tiempo estos eran también muy arraigados a las tradiciones. Vamos a Marcos 7, versículo 5 en adelante. Marcos 7, 5 dice así. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, aquí también está este mismo grupo, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿Qué están aquí diciendo los fariseos?
¿Por qué no cumplen la tradición? Marcos 7, 5. ¿Por qué no cumplen la tradición de los ancianos? ¿Qué vieron ellos para señalar esto? Porque dice, sino que comen pan con manos inmundas. Comen pan con manos inmundas, no se lavan las manos. Y así se la comen. Nosotros obviamente sabemos que más ahorita en pandemia tenemos que lavarnos las manos hasta para tocarnos la nariz y todo lo demás. Pero en aquel tiempo para comer había un ritual de lavamiento de manos. No era simplemente lavarse las manos porque vas a comer como le dice un niño cuando viene de la calle y lávate las manos para que te sientes. Eso era un ritual que tenían de lavamiento de manos, porque no nada más era como Pilato, que se lavó las manos para decir, yo no tengo ya la culpa de lo que va a suceder de aquí en adelante. Los judíos también lo hacían. Para librarse de cualquier situación que hubieran, ellos se lavaban las manos y para ellos era una tradición de ancianos, como dice aquí. ¿Por qué dice, tus discípulos no andan conforme a la tradición de nosotros, sino que comen pan con manos inmundas? Y respondiendo él les dijo, hipócritas. No se intentó el corazón ni le tuvió la lengua al Señor para decirle sus verdades, ¿verdad? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra. Y es el mismo grupo que está ahorita en el pasaje que estamos viendo, diciéndoles, ayunamos muchas veces y ustedes no lo hacen. Y el Señor le dice, pues es que no estamos en aflicción de alma, estamos en gozo. Y se le pasó a decir, pero al haber pensado el Señor dijo, hipócritas también. No lo escribió Mateo aquí, pero a lo mejor sí lo dijo. Entonces el Señor le estaba diciendo aquí, de labios me honran. Y aquí lo que el Señor nos da a entender es que para Él lo más importante es lo que está en el interior, las intenciones para hacer las cosas. Y los fariseos buscaban la aprobación de los hombres. Lo hacían de manera exterior para que todos se dieran cuenta de lo que ellos hacían. Y ellos buscaban celosamente cumplir la tradición. Y también dice el Señor diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. O sea, en vano quiere decir sin razón, de oquis, para que entendamos. Lo que hacen no les es tomado en cuenta. Ese muchas veces ayunar no les sirve. En vano lo están haciendo. Pero ellos pensaban que agradaban a Dios. Y nosotros sí hacemos lo que Dios quiere y ustedes no. Pero el Señor voltea y le dice, es en vano todo lo que estás haciendo. No tiene un valor hacia el Señor. Es para ustedes nada más. Para que les aplaudan y para que les digan una palmadita y que digan qué bien estás haciendo las cosas. Pero el Señor no toma en cuenta ningún sacrificio, ayuno, lo que ustedes quieran que están haciendo, porque es una tradición de hombres. Eso es. Y aparte dice, enseñando como doctrinas, ¿qué? Mandamientos de hombres. Si los mandamientos son del Señor, pero ustedes enseñan mandamientos de hombres, porque dice en el versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis ¿a qué? A la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Ahí nomás le dio 2 ejemplos el Señor. No nomás se lavan las manos, sino lavan los jarros y los vasos y todo lo demás, como un ritual, como un mandamiento de hombres, y los enseñan a los demás para que los demás lo hagan. Pero todo esto, dice el Señor, es en vano. El Señor no pide eso. No lo pide. Otra cosa que también representan estos odres viejos es la religiosidad. Lo que es apariencia de piedad externa, que también es parecido a lo que estamos viendo. Mateo 23, 27 dice así. Mateo capítulo 23, versículo 27, habla de esta religiosidad de este grupo. Mateo 23, 27 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Es pura religiosidad. No, es que ayuno 2 veces por semana, decía, cuando yo no soy como aquel publicano. Yo ayuno y no 1 vez al año, 2 veces a la semana. Y doy diezmo de todo lo que gano. Y ponía todos los méritos que hacían. Y voy a la iglesia los domingos, y si no voy los domingos, me conecto en la casa y hago todo esto. Podemos tener esa religiosidad también nosotros. Y decir que con eso estoy cumpliendo con el Señor de manera externa, para que los demás sepan. Pero el Señor dice aquí que para Él son cosas que son en vano, si lo haces con una intención de agradar a los hombres. Por lo que entonces estaremos convirtiéndonos en odres viejos, como este grupo religioso que señalaba al Señor por no ayunar. Y otra última cosa que representan estos odres viejos son el querer aportar o añadir algo para tu salvación a través de las obras. Cuando dices, no es suficiente creer, no, es que yo tengo que hacer, donar, diezmar, asistir, enseñar, evangelizar, y si no hago eso, entonces no le estoy ayudando al Señor para mi salvación. Romanos 3:20, ¿qué dice? Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Y los fariseos se sabían la ley o no? De memoria. Y los escribas pues eran los que la escribían y también la memorizaron. Y la ley es para el conocimiento del pecado, para hacernos entender que somos incapaces de cumplir la ley y que necesitamos venir al arrepentimiento. Pero si en vez de venir al arrepentimiento nos envanecemos por conocer la ley y por tratar de cumplir la ley, entonces tratamos de añadir por obras a los que solamente el Señor le corresponde. Nadie, hermanos, puede ser justificado por medio de obras. Por esa razón, al recordar Juan 3:16, donde leemos que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Algunos quieren añadir mandamientos como sacrificios, las fiestas, afligirse, ayunar, matar animales, guardar el día de reposo, no comer carne en ciertos días y un largo etcétera. Queremos añadir nuestras obras a la salvación que solamente le corresponde al Señor otorgarla en su totalidad. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, obviamente, porque chocaba lo antiguo con lo nuevo. Lo antiguo con lo nuevo. Colosenses 2:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Si lo quieres, lo puedes hacer, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Puedes cumplirlo si lo quieres hacer y si está bien, si lo haces para la gloria de Dios, adelante, dentro de tu proceso de santificación, pero no para ayudar a tu salvación. Porque tu salvación solamente es otorgada por el Señor, no por obras, para que nadie se gloríe. Por último, hermanos, ¿qué representa el vino nuevo?
Ya vimos lo que representa los odres viejos, los vestidos viejos, incluso el vino añejo también representa todo eso. Pero ¿qué representa el vino nuevo? Y el vino nuevo, hermanos, representa el Evangelio de Cristo. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El vino nuevo, hermanos, es el Evangelio de Cristo. Las buenas noticias, las buenas nuevas que Cristo vino a dar al mundo, a un mundo afligido, hormado a esa antigua ley que Él vino a cumplir cabalmente para que no estemos ya bajo ese yugo y no tratemos de agradar a Dios en vano, que no estemos haciendo rituales, siendo religiosos, o aún peor, tratando de agradar al mundo y a Dios al mismo tiempo. Porque si seguimos tratando de vivir doble vida, el Señor igual se da cuenta. Por ejemplo, ¿qué miras en la tele? ¿Películas y videos que exaltan el pecado y la inmoralidad? ¿Al mundo? Pues no te sorprendas si pierdes el gusto por la Biblia y la iglesia. No te puedes mezclar con el mundo y seguir agradando a Dios, porque estarías mezclando el vino viejo y el vino nuevo. Puedes considerar esta postura como siendo algo radical, pero creo que estoy reflejando la palabra de Dios y también es la única manera en que puedes realmente ser feliz como cristiano. Desechar la vieja vida. No puedes ir solo a la mitad del camino. Por eso hay tanta tristeza y frustración entre los que se consideran cristianos. El que se queda en la puerta mirando hacia adentro a la verdadera vida cristiana de lejos y contristando al Espíritu Santo de Dios, intentando disfrutar del mundo y de la vida cristiana a la misma vez, lo que hace para el Señor es en vano. Como resultado, no gozan ni del uno ni del otro, ni del mundo ni de la vida cristiana. Por lo que entonces se preguntan, ¿por qué se sentían más felices antes de conocer a Cristo? Y es una verdad, hermanos. Es una verdad que tenemos que meditar y ver si estás todavía entre el vino nuevo y el vino viejo. Si estás tratando de combinar tus dos, tu vida anterior y tu vida renovada, no intentes hacer eso. Se echan a perder las dos. Y el Señor te pide que deseches totalmente el vino añejo y que tomes solamente tu postura como creyente en tu nuevo nacimiento, que deseches todo aquello que te pueda contaminar y que vengas entonces a glorificar a Dios como Dios lo pide a través de Jesucristo, poniendo tu fe, tu confianza y en arrepentimiento, viniendo al Señor, que Él hizo ya todo lo que se necesita para nuestra salvación. Si todavía no has depositado tu confianza en Cristo, ese es un buen día. Arrepiéntete, pídele perdón al Señor y vive una vida renovada, sin tratar de agradar al mundo y a Dios al mismo tiempo. Pídele perdón y si ya lo conoces, renueva tus votos con el Señor. Dile al Señor, Señor, ayúdame. Regrésame mi primer amor para que te agrade como a ti te place y no haga las cosas en vano como dice tu palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos como siempre que tú te has manifestado esta mañana, Señor. Gracias porque tú nos has hablado, Padre Celestial, y hemos escuchado tu voz atentamente. Ruego, Señor, que podamos salir transformados después de este mensaje, Señor, que tú nos has dado, Padre, y podamos ser ahora receptores como odres nuevos, Señor, flexibles para recibir
el Evangelio en nuestras vidas, Padre, y poder vivir vidas agradables a ti. Líbranos, Señor, de ser como ese grupo religioso, Señor, que viene con esa tradición de hombres, tratando de complacer al mundo, señalando, Señor, lo que dice tu palabra como algo que es duro de escuchar, sino que tú nos transformes de corazón, Padre, y nos permitas arrepentirnos de nuestros pecados. Líbranos de tener una doble vida, Señor, y podamos, Señor, agradarte a ti en todo momento, para testimonio de aquellos que han de venir al arrepentimiento. Porque te lo pedimos de todo corazón y te agradecemos cada una de tus bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Amén.